Hola a todos, espero que se encuentren bastante bien y como leyeron en el título, en el video de hoy estaré hablando un poco acerca de Treestyle, que sería un método que se usa para resolver el cubo 3x3 a ciegas. Más que nada estaré hablando desde mi punto de vista, cómo es que yo entiendo Treestyle, y voy a tratar de explicárselo de forma que puedan entenderlo, ya que sé que al comienzo es bastante complicado o confuso. Primero voy a comenzar con Treestyle para aristas, luego haré para esquinas, no sé si en este mismo video o en un próximo video, pero bueno. En el caso de aristas hay tres algoritmos básicos o tres conmutadores de intercambio que son los que más uso para intercambiar las aristas, y creo que son bastante fáciles de entender, o bueno, intentaré explicarlo de la mejor forma. Considero que es uno de los más fáciles, es el que yo llamo intercambio de piezas en el eje central, y esto es debido porque se intercambian piezas que se encuentren en capas intermedias como la M, capas como la E o capas como la S. Algo que sí les recomiendo es que si van a practicar Treestyle deben entender bastante la notación de las capas intermedias. Algo que hay que tener bastante claro en este conmutador es que hay dos piezas apuntando en un mismo sentido, en este caso dos piezas apuntando hacia arriba, por así decirlo, y una pieza apuntando en el sentido contrario. La pieza no puede estar de esta forma, dos piezas hacia arriba y una hacia el frente, no, porque esto no coincidiría, o tampoco podría quedar de esta forma. Una arriba, una abajo y una al frente, esto también complica las cosas. Teniendo eso claro, ¿cómo entiendo yo este conmutador? Porque hay varias formas de hacerlo. Puede hacer U2M', U2M, o puede hacer M', U2M, U2, o puede hacer F2M, F2M', etcétera. Pero todo dependerá de en qué sentido quiero que vayan las piezas. Digamos que tengo este caso. Quiero enviar mi pieza 1 a la 2, la 2 a la 3 y la 3 a la 1. Yo utilizo dos flechas. Las flechas deben estar entre piezas bastante cercanas. Es decir, si tengo de la 1 a la 2, esta flecha iría de este sentido. De la 1 a la 2. Ahora, quiero una flecha de la 2 a la 3, pero está, como pueden ver, la 3 está bastante lejos de la 2. No hay una flecha tan larga. Entonces, si quiero flechas entre piezas bastante cercanas, pues tocará colocar de la 3 a la 1, quedando de esta forma. No hay de la 2 a la 3 porque están bastante lejos las piezas. Y bueno, este sería el sentido en el que quiero que vayan las piezas. Quiero que vaya de la 1 a la 2, de la 2 a la 3 y de la 3 a la 1. Entonces, mirando el sentido de las flechas que van en este sentido, la última flecha es la que me dice cuál capa debo girar primero. Viendo en este sentido, la primera flecha sería esta y la última flecha sería esta. Entonces, la primera flecha se encuentra en la capa de la F y la última se encuentra en la capa de la U. Como dije, si la última se encuentra en la capa de la U, el primer movimiento que hago sería U2. Luego, ya que intercambié el 1 con el 2, ahora quiero intercambiar el 2 con el 3. ¿Cómo lo hago? Pues primero tengo que poner el 2 y el 3 en la capa de la U. ¿Cómo hacemos esto? Haciendo una M'. Ahora podemos ver que el 3 está en la capa de la U y el 2 también. Y para intercambiarlos solo tenemos que devolver el U2. Devolvemos las piezas a sus lugares haciendo una M. De esta forma quedaría: el 1 quedó en el 2, el 2 quedó en el 3 y el 3 quedó en el 1. ¿Cómo se vería esto? Quiero enviar mi buffer a la A a la U y de la U al buffer. Entonces, mando, va en este sentido, giro U2. Como podemos ver, estas piezas están desordenadas, así que tengo que poner mi segunda y mi tercera pieza en la capa de la U. De esta forma, queda en la capa de la U ambas piezas y las arreglo haciendo U2. Como pueden ver, ahora los laterales también están arreglados y lo único que tengo que devolver sería esto. Quedaría así entonces arreglado. Digamos que ahora tengo este orden. Quiero enviar mi pieza 1 a la 2 y la 2 se encuentra abajo. De la 2 a la 3 y de la 3 a la 1. ¿Cómo irían mis flechas? Pues
iría desde el buffer hasta la segunda pieza, que sería aquí. Desde la segunda a la tercera no hay, porque recuerden que la distancia entre ambas piezas es bastante grande, así que coloco mi segunda flecha desde la tercera hasta la primera. Ahora mis flechas tienen otro sentido, van en este sentido. Entonces, si van en este sentido, mi primera flecha sería esta y mi última flecha sería esta. Esta es la que me dice qué capa girar primero. Si esta está en la capa de la U, esta está en la capa de la F es la que giro primero. Es decir, si quiero mandar mi pieza 1 a la 2, hago F2, ya la intercambié. Ahora si quiero enviar mi 2 a la 3, pues tengo que hacer una M para colocar ambas piezas en la capa de la F y las intercambio haciendo F2 otra vez. Y lo devuelvo. Ahora sí, mi pieza 1 está en la 2 está en la 3 y la 3 en la 1. ¿Cómo se vería esto? Pues quiero enviar mi buffer a la U, de la U a la A y de la A al buffer. Pues quiero intercambiar estas dos, hago una F2. Como pueden ver, esto está desordenado. Para arreglarlo, pues coloco estas dos piezas en la misma capa, están en la capa de la F, y lo arreglo haciendo una F2. Ahora sí está arreglado y lo único que tengo que devolver sería la M. Sin embargo, cuando quieres armar un cubo a ciegas, lo que buscas es comodidad. Tal vez hacer una F2M, F2M' sea un poco incómodo. Por eso es que a veces es mejor iniciar desde otro ángulo. Por ejemplo, si quiero intercambiar estas dos piezas, quiero enviar mi buffer a la U, pero no quiero hacer una F2, lo quiero hacer en la U. Coloco ambas piezas en la capa de la U haciendo una M'. Ahora ambas piezas están en la U, las intercambio haciendo U2. Ahora las bajo. Y ahora intercambio estas dos piezas para arreglar esto haciendo otra vez U2. Y quedaría de esta forma. Pero todo depende de la comodidad de cada uno. Como había dicho, el intercambio no se limita solo al eje de la M. También puede hacerse en el eje de la E o en el eje de la S. Practiquemos en ambos ejes. Digamos que tengo estas piezas de esta forma. Tengo mi pieza 2 y mi pieza 3, ambas en el eje de la E. Pero mi buffer sigue estando en la U. ¿Cómo arreglarlo? Pues podemos hacer una F. Ahora sí está en la capa de la E. O podemos hacer una F'. Ahora sí. Por ejemplo, si quiero enviar mi buffer a la 2, pues lo más cercano sería haciendo una F. Y ahora están bastante cerca. Entonces, quiero enviar mi buffer a la 2 y de la 2 a la 3. ¿Cómo irían mis flechas? Pues va de la 1 a la 2. Y en este caso, la pieza 2 y la pieza 3 están bastante cerca, así que puedo colocar una flecha entre ellas. Como pueden ver, entonces este sería el sentido de mis flechas. Van en este sentido, mi primera flecha sería esta y mi última flecha sería esta. Entonces, ¿dónde queda mi última flecha? Pues está en la capa de la B. Implica que el primer movimiento sería una B2. Entonces, hacemos una B2. Ahora, quiero intercambiar el 1 con el 3. Lo hago de forma que el 1 y el 3 queden en la capa de la B, haciendo una E. Y viendo desde atrás, el 1 y el 3 están en la capa de la B. Y lo arreglamos haciendo B2 otra vez. Y devolvemos la E'. De esta forma, la pieza 1 quedó en el 2, la 2 quedó en la 3 y la 3 quedó en la 1. ¿Cómo se vería esto? Digamos que tengo este caso. Quiero enviar mi buffer a la pieza 2, la 2 a la 3 y de la 3 al buffer. Lo colocamos aquí y va en este sentido. Mi última flecha es la que está en la B. Hacemos una B2. Ahora colocamos estas dos piezas en la capa de la B. Acá atrás quedan estas dos piezas en la capa de la B. Hacemos una B2 otra vez y devolvemos las piezas haciendo una E'. Y devolvemos el buffer. Queda aquí y ya quedaría arreglado. Pero eso sería un poco incómodo. Lo que buscamos es comodidad. Entonces, si no queremos que nuestro primer movimiento sea en la B, queremos que sea, digamos, en la R, que es más cómodo. Entonces, recordemos que el primer movimiento intercambia el 2 con el 3. Colocamos ambas, el 2 y el 3, en la capa de la R. Aquí estarían el 2 y el 3 en la capa de la R. Entonces nuestro primer movimiento sería una E'. Ahora hacemos el R2.
devolvemos la E y devolvemos el R2. ¿Cómo se vería esto? Pues quiero enviar mi buffer a la pieza 2, la 2 a la 3 y de la 3 al buffer. Pero no quiero que mi primer movimiento sea una B2. Entonces coloco estas dos piezas, las coloco en la capa de la R haciendo una E'. Ahora las intercambio haciendo R2. Ahora devuelvo la E. Y ahora hago otra vez R2. Y ya se intercambiarían las piezas. Sé que es un poco confuso, pero es cuestión de práctica. Ahora digamos que quiero enviar mi buffer a la 2 y la 2 a la 3, pero la 3 ya no se encuentra acá atrás. Se encuentra aquí al frente. ¿Cómo hago para poner el buffer en la línea de la E sin romper esto? Porque si hago una F, ahora el 3 se vino arriba. Algo fácil que podemos hacer es que hacemos una L, F, L' y la pieza 3 queda en su lugar y la 1 queda en la línea de la E. Y ahora si queremos hacer el intercambio, podemos las flechas de la 1 a la 2. De la 2 a la 3 no hay flecha porque es una distancia bastante larga, pero de la 3 a la 1 sí hay flecha porque es una distancia bastante corta. Si lo vemos ahora, queda las flechas en este sentido. Mi última flecha sería esta. Entonces mi primer movimiento sería en la capa de la R. Hacemos una R2. Ahora colocamos las otras piezas que queremos intercambiar en la capa de la R. Sería la 2 y la 3 en la capa de la R, haciendo una E. Ahora la 2 y la 3 están en la misma capa. Hacemos una R2 y devolvemos. Ahora mi pieza 1 quedó en la 2, la 2 quedó en la 3 y la de la 3 quedó en la 1. Recordemos que debemos devolver el buffer a su estado inicial, así que lo devolvemos haciendo el movimiento inicial pero al revés. Pues en este caso sería haciendo una L, F', L', y ya quedó en su lugar. ¿Cómo se vería esto? Pues tenemos este caso. Queremos enviar mi buffer a la pieza 2, la 2 a la 3 que está aquí y de la 3 al buffer. ¿Cómo hacemos para que el buffer quede en este lado sin que la pieza 3 se vaya de su lugar? Pues hacemos una L, F, L' y la pieza queda en su lugar, aunque esto esté roto, no importa. Pues el primer movimiento que habíamos dicho es que era una R2, hacemos una E para colocar estas dos piezas en su lugar, R2 otra vez y hacemos una E'. Y ya, ahora solo tendría que devolver el buffer a su lugar sin que esta pieza se vaya de su lugar. Y esto sería haciendo una L, F', L. Y ya quedaría. Ahora, el último eje sería el eje de la S. Podemos ver que la pieza 2 y la pieza 3 están en el eje de la S. Como pueden ver, están en este eje. Pero la pieza 1 no. ¿Cómo arreglamos esto? Podemos hacer una U, pero la pieza 2 se va de su lugar. Podemos hacer medio seximove, por ejemplo R, U, R' y la pieza 1 ahora está en el eje de la S. Ahora colocamos nuestras flechas, la 1 a la 2 y de la 2 a la 3 hay una distancia bastante cerca, así que colocamos otra flecha y sería en este sentido. Si lo vemos, mi última flecha es esta, entonces el primer movimiento sería en esta capa. Y esto es bastante cómodo, así que hacemos... Si queremos enviar de la 1 a la 2, de la 2 a la 3, hacemos R2. Ahora colocamos el 1 y el 3 en la misma capa de la R, haciendo una S. Ahora están en la R, hacemos R2 y hacemos una S'. Y ya enviamos el 1 al 2, el 2 al 3 y el 3 al 1. Y para devolver esta pieza a su lugar, solo tenemos que retroceder los primeros movimientos que fueron R, U', R'. Y ya quedó. Esto se vería de esta forma. Mi primera pieza a este lugar, a la 2, de la 2 a la 3 y de la 3 acá. Para que las tres piezas estén en el eje de la S, pues iniciamos con la mitad de un sexy move, haciendo R, U, R', y la segunda pieza ya está en el eje de la S. Entonces el primer movimiento era R2. Ahora queremos intercambiar estas dos piezas, así que la colocamos en la misma capa de la R, hacemos R2 otra vez y devolvemos. Y
retrocedemos los primeros movimientos haciendo R, U', R', y ya quedó. Vayamos con el otro conmutador. Este es al que llamo yo conmutador tricara. ¿Por qué le llamo tricara? Porque soy poco original con los nombres, soy poco creativo y porque las piezas están en tres caras diferentes. La pieza 1 está apuntando hacia arriba de la capa de la U, la pieza 2 está apuntando hacia el frente de la capa de la F y la pieza 3 está apuntando al frente de la capa de la L. Aunque también está en la F, pero no está apuntando hacia el frente, sino a que está apuntando a la izquierda. Pues si queremos hacer este intercambio, queremos enviar de la 1 a la 2, de la 2 a la 3, pues lo único que tendríamos que hacer sería colocar el 1 a la 2 haciendo este movimiento. Aquí estaría. Ahora lo que debemos hacer es que el 3 toma este lugar, sería de esta forma, y colocamos el 2 en el 3 de esta forma. Y devolvemos las piezas a su lugar, ahí. Entonces enviamos la pieza 1 al 2, la 2 a la 3 y de la 3 a la 1. Queda de esta forma. Para devolverlo, pues solo tendríamos que arreglarlo. Si queremos enviar de la 3 a la 2, pues colocamos esto para que sea cómodo. La 3 a la 2 sería de esta forma. Ahora el 1 toma el lugar del 3 aquí. Ahora enviamos el 2 al 1. Y ya quedaría. ¿Cómo se vería esto? Pues digamos que tenemos este ejemplo. Queremos enviar esta pieza aquí, esta pieza acá y esta pieza acá. Entonces lo que hacemos es que colocamos esta pieza aquí de esta forma. Ahora si queremos colocar esta acá, esta tiene que tomar este lugar de esta forma. Y ahora enviamos esta pieza acá de esta forma. Y volvemos este movimiento. Ya quedaría. Entonces, ¿qué pasa si lo quiero hacer al revés? Digamos que quiero enviar esta pieza acá, pero sería un poco difícil hacerlo desde este lado. Entonces colocamos esta pieza aquí enfrente, aquí. Colocamos esto aquí. Ahora, esta pieza toma el lugar de esta. Y devolvemos esto. Y ya quedaría. Hay otras formas de ver esto también. Si queremos hacer este conmutador, hay que tener en claro que las tres piezas deben estar apuntando en caras diferentes, ya sea uno hacia arriba, uno hacia el frente, uno hacia a la izquierda, o uno hacia arriba, uno hacia el frente, uno a la derecha, o uno hacia arriba, uno atrás y uno a la derecha, o bueno, en cualquier posición. Digamos que de esta forma solo tendríamos que intercambiarlo de esta forma. Digamos que tengo este caso, quiero enviar esta pieza acá y esta acá. Están apuntando en tres caras diferentes, pues esta está apuntando hacia arriba, esta está apuntando hacia abajo y esta está apuntando hacia la izquierda. Entonces sí, se puede aplicar. ¿Cómo lo hacemos? Pues podemos colocar esto aquí enfrente y esta aquí al lado. Entonces queremos enviar esta aquí y esta acá. Lo hacemos fácil haciendo esto. Ahora esta toma el lugar de esta y ahora colocamos esta de acá atrás acá. Y devolvemos. Y recordemos que nuestro movimiento inicial eran estos. Y ya quedó. Digamos que quiero hacer este intercambio. Quiero enviar esta acá atrás, esta acá y esta acá. Están en tres caras diferentes, pues esta punta hacia arriba, esta punta hacia atrás y esta punta hacia la izquierda. Entonces sí, podemos hacer que esta quede acá enfrente para que sea cómodo. Y bueno, colocamos esta aquí. Luego esta pieza toma el lugar de esta. Ahora esta acá. Y regresamos y regresamos. Pero si se dieron cuenta de algo, se pueden cancelar movimientos. Digamos, el primer movimiento que hice fue colocar esta enfrente y luego cuando quise intercambiar lo subí y lo intercambié. Pero en vez de colocar esto al frente para volver a subir, lo que podemos hacer es que estando aquí ya lo podemos intercambiar esto aquí y bajamos. Ahora colocamos esto en el lugar de este y subimos y ya quedó. Lo mismo si queremos hacerlo desde el lado de la izquierda. Queremos enviar esta acá atrás, esta aquí y esta aquí. Están en tres caras diferentes, sí,
se pueden cancelar movimientos. Por ejemplo, antes de bajar por completo esto hacia acá, para que quede esto enfrente y esto a la derecha, a medio camino lo podemos intercambiar. Por ejemplo, aquí mismo lo intercambiamos y terminamos de bajar. Colocamos esto aquí, colocamos esto acá y devolvemos. Ya quedó. Esto podrían ser algunos casos de excepciones, porque este y este están apuntando hacia arriba y este está apuntando hacia la izquierda, pero podemos arreglarlo colocando esto así. Este está apuntando hacia arriba, está al frente y este hacia la izquierda. Ahora sí, podemos hacer un intercambio. Por ejemplo, queremos enviar esto aquí, lo colocamos. Ahora este toma este lugar y devolvemos. Ya quedó. Como dije, pueden haber excepciones. Por ejemplo, si hay dos piezas apuntando hacia un mismo lado y uno hacia un lado diferente, podemos arreglarlo de forma que queden ahora apuntando en tres lados diferentes. Por ejemplo, si queremos hacer este intercambio, podemos dejar esta aquí y ya quedarían en tres caras diferentes, pero no es necesario devolver esta. Por ejemplo, si lo teníamos así, podemos dejar esto aquí, de este lado. Entonces, cuando queremos hacer intercambio con este, subimos, ahora hacemos U2, bajamos, ahora regresamos, hacemos U2, bajamos y devolvemos. Y ya quedaría el intercambio. ¿Cómo se vería esto? Pues un ejemplo sería este. Queremos colocar esta aquí, esta acá y esta acá. Pues podemos bajar esto de esta forma. Bajamos esta pieza acá. Ahora este toma el lugar de este, de esta forma, y lo intercambiamos con esto. Ahora este toma este lugar y subimos. Y ya quedaría. Es cuestión de práctica, sé que es confuso, pero bueno, aquí estaríamos con el último conmutador. Y es cuando tenemos el buffer apuntando hacia arriba, una pieza apuntando hacia un lateral, ya sea capa L o lateral derecho capa R, no importa. Entonces, ¿cómo hacemos este conmutador? Pues queremos enviar el buffer a la pieza lateral y de la lateral a la que está por acá atrás. Nos fijamos hacia dónde quiere ir esta pieza. Pues esta pieza quiere ir a la que está acá atrás. Entonces buscamos la forma de que esta pieza quede aquí arriba. ¿Cómo lo hacemos? Pues hacemos una M y una U' y aquí quedarían. Y pues solo quedaría intercambiarlos de esta forma. Y ahora esta toma el lugar de esta, colocándolo en el eje central, aquí. Ahora enviamos el 1 al donde está el 2, de esta forma haciendo M2. Y lo colocamos en esta cara, otra vez aquí. Ahora intercambiamos esta de esta forma. Y devolvemos esta pieza al eje central. Y recordando que el primer movimiento que hicimos fue enviando esto hacia abajo. Y así mismo ese será el mismo movimiento final. De esta forma enviamos la pieza 1 hacia el lateral hacia acá abajo y la pieza 3 hacia acá, quedando de esta forma. Veamos un ejemplo. Digamos que tenemos el buffer que quiero enviarlo hacia el lado lateral y del lado de lateral hacia la pieza que está en sentido opuesto al buffer y que está lejos. En este caso sería esta. Pues ¿hacia dónde quiere ir la pieza lateral? Esta quiere ir hacia acá atrás. Entonces buscamos la forma de que esto quede aquí arriba. Eso sería haciendo una M, U'. Quedan aquí apuntando hacia el mismo lado ambas. Hacemos, para intercambiarla, hacemos simplemente una L2 y devolvemos esta pieza hacia el eje central haciendo una U. Ahora, para enviar el buffer hacia acá arriba tenemos que hacer una M2 y colocamos el buffer aquí arriba otra vez, aquí, para intercambiarla con esta, haciendo una L2 y devolvemos la pieza hacia el eje central. Recordemos que si hacemos una U', para devolverla solo tenemos que hacer una U. Y recordando el primer movimiento que hicimos, que fue una M, hacemos una M para el final, de esta forma, y ya quedaría arreglado. Veamos un caso en donde tenemos esta que quiere ir hasta acá atrás, esta hasta aquí y esta hasta aquí.
Si esta quiere ir hasta aquí, entonces buscamos la forma de colocar el buffer aquí enfrente. Eso sería haciendo una M' U, quedando aquí, la intercambio con esta. De esta forma, ¿va? Y para devolverla al eje central hacemos una U', ya que la habíamos puesto con una U, la devolvemos con una U'. Ahora hacemos una M2 U, la intercambiamos estas dos, y para devolverla hacemos una U'. Y recordando que el primer movimiento que hicimos fue una M', hacemos una M' para el final. Entonces, si queremos intercambiar con una pieza del eje lateral izquierdo, hacemos una U', lo intercambiamos, y para devolver la pieza hacia el eje central hacemos una U. Si queremos intercambiar con una pieza que está del lado derecho, hacemos una U, intercambiamos, y luego una U' para devolverla al eje central. Este conmutador también se puede ver como una variación del segundo conmutador. Como podemos ver, tenemos el buffer, la pieza en el eje central y una pieza en el eje, en una capa lateral. Pero en este caso la pieza que está en el eje central no está lejos del buffer y tampoco está en sentido opuesto. En este caso también aplica si están a corta distancia y esta pieza no está apuntando en sentido opuesto, se puede aplicar. Podemos colocarlo de esta forma para aplicar el segundo conmutador, o podemos utilizar el tercer conmutador. Podemos ver que la pieza, esto va en este sentido, de la 1 a la 2, de la 2 a la 3 y de la 3 a la 1. Lo que hacemos es que si de la 3 va a la 1, buscamos la forma en que esto quede aquí. Hacemos una M' U', aquí quedaría, hacemos un intercambio y devolvemos hacia el eje central haciendo una U. Ahora queremos intercambiar con la 2, hacemos una M' en vez de M2. En este caso, como el buffer y la pieza central están a corta distancia, sería una M', y colocamos aquí enfrente con una U', intercambiamos, regresamos con una U y regresamos con una M2. Ahora sí, para el final sí es M2, pero dependería. Si iniciamos con una M', intercambiamos, otra M', intercambiamos, devolvemos con M2. Pero si iniciamos con M2, intercambiamos, hacemos una M, intercambiamos, devolvemos con una M. ¿Cómo se vería esto? Digamos que tenemos este caso, el buffer quiere ir aquí, esta quiere ir hasta el lado lateral y el lado lateral hasta el buffer. ¿Cómo iniciamos? Pues para poner el buffer aquí, pues solo tendremos que hacer una M' y luego colocarlo con una U'. Intercambiamos estas dos piezas, devolvemos el eje central con una U. Ahora hacemos otra M' para colocar esta aquí. Hacemos el intercambio, así. Devolvemos el eje central con una U y devolvemos con una M2. Como vimos, iniciamos con una M', intercambiamos, luego hicimos una otra M', intercambiamos y luego terminamos con una M2. Pero ¿qué pasa si tenemos el caso opuesto? Ahora, esto va en este sentido, este va hacia aquí, este va hacia aquí y este va hacia aquí. Nos fijamos hacia dónde quiere ir este. Esta quiere ir hacia acá. Entonces iniciamos con una M2 para colocar esta pieza aquí. Aquí de esta forma. Y lo intercambiamos. Devolvemos el eje central. Ahora, si iniciamos con una M2, ahora hacemos una M. Ahora colocamos esto aquí. Esta pieza la colocamos aquí. Intercambiamos con esta. Devolvemos el eje central. Y si iniciamos con una M2, luego hicimos una M, terminamos con una M. Pero es bastante confuso, pero es cuestión de práctica. Y bueno, solo queda aclarar que esos tres conmutadores que les enseñé considero que son los más usados o los más básicos que se utiliza para casi la mayoría de todos los intercambios. Por ejemplo, si quiero hacer intercambios de la capa de arriba con la capa de abajo, puedo hacer el primer conmutador, o sea, con la A con la U con la A con la V, con la W con la X, la B con la V, así, o lo mismo con la D con la D con la X, ya sea de este lado, sería de esta forma. Y bueno, pero no solo eso, también puede ser la J con la T, la N con la H, o
sea colocándolo de esta forma, siempre y cuando sean dos apuntando hacia un lado y uno hacia el otro, dos hacia arriba, uno hacia abajo, o uno arriba y dos hacia abajo, o dos hacia la derecha y uno hacia la izquierda, dos hacia la izquierda y uno hacia la derecha, no importa, pero se puede aplicar el primer conmutador. El segundo conmutador sí puede ser bastante variado, pero ya les mostré bastantes ejemplos. El tercer conmutador sería más que nada para casos, por ejemplo, si quiero intercambiar cualquiera de estas piezas con el buffer, con la Q, con la W o con la K. Tienen que ser esas específicas. O puede ser estas piezas, ya sea la M, N o P, con el buffer, la Q, la W o la K. Y bueno, mi última recomendación sería que lo bueno de Tristyle es que se pueden experimentar con los conmutadores. Por ejemplo, si del primer conmutador, en vez de hacer lo básico, le añadimos una letra inicial, ya sea una D o una D' o una D2, ¿cómo cambiaría? Si hacemos por ejemplo, hagamos una D', hagamos el conmutador y en vez de cambiar estas dos piezas con la U, cambiaron con la V. ¿Qué pasa si en vez de hacer una M' hacemos una M y hacemos una D2 y en vez de U2 hacemos D2? ¿Cómo cambiaría? Pues en vez de cambiar dos arriba y una abajo, ahora cambia una arriba y dos abajo. Lo mismo con las capas de la E o de la S. ¿Qué pasa si en vez de colocar el buffer de este lado con una F, lo colocamos hacia el frente, de esta forma, y hacemos el intercambio? ¿Qué piezas cambiarían? O lo mismo con la S. ¿Qué pasa si en vez de colocarlo apuntando hacia arriba, lo colocamos apuntando hacia la izquierda, de esta forma, y hacemos el intercambio? ¿Qué piezas cambiarían? O ¿qué pasa si en vez de apuntar hacia la izquierda, apunta hacia la derecha, así, y hacemos el intercambio? ¿Qué piezas cambiarían? Y bueno, solo quedaría cuestión de practicar para entender mejor los conmutadores. Bien, hagamos un example solve de cómo aplicar los conmutadores. Primero tenemos de la G a la M. Este podría ser el primer conmutador colocando el buffer aquí. Entonces tenemos dos apuntando hacia la izquierda y uno a la derecha. Entonces, ¿esto en qué sentido van? Las flechas indican que hacia acá. Entonces hacemos L2, S', L2, S. Devolvemos el buffer. Quedó la G y la M. Ahora tenemos la H y la J. Este sería el segundo conmutador. Esto podría hacerse, yo lo hago desde atrás, pero para que se vea más claro vamos a hacerlo desde el frente. Tenemos uno apuntando hacia arriba, uno hacia el frente y uno hacia la izquierda. Este va aquí, entonces esto lo colocamos aquí, lo intercambiamos. Ahora este toma el lugar de este y lo intercambio con este. Y devolvemos este hacia el frente. Ahora tenemos la K y la S. Este podría ser el segundo conmutador también. Colocamos la K apuntando hacia la izquierda, la S apuntando hacia el frente, y esto lo subimos aquí. Entonces este va hacia el buffer, que sería este. Colocamos el buffer acá, lo colocamos aquí. Este toma el lugar de este y se intercambia con este. Devolvemos la S y devolvemos la capa inicial. Ahora este podría ser FA. Este también es el segundo conmutador. Ven, como digo, son bastante comunes usar estos conmutadores en casi la mayoría de los casos. Y bueno, si queremos intercambiarlo con la A, colocamos la A aquí, esto va aquí, entonces colocamos este aquí, subimos, intercambiamos, bajamos, cambio de lugar, subimos, intercambiamos y bueno, ya regresamos. Ahora la T y la A. Este sería el primer conmutador. Este iría hacia abajo y este iría aquí. Y esto entonces iría en este sentido. La flecha indicaría que el primer movimiento sería acá. Y bueno, regresamos. Y así estaría. No. Los más comunes son los primeros dos. Ya además empiezan casos especiales y demás. Pero es cuestión de práctica y de experimentar, como había dicho. En todo caso sería practicar con los conmutadores conocidos. Por ejemplo, si quiero enviar la K a la T a la R, de la R al buffer, podemos colocar la R en el puesto de la F y hacer el tercer conmutador, que sería de esta forma. Pero más sencillo sería dejando la R desde su lugar y ya intercambiándolo desde acá. O digamos que tenemos este caso, queremos enviar la D a la S.
Esto yo lo haría usando el segundo conmutador de esta forma, que es bastante complicado. Mandamos esta aquí, ahora intercambio con esta, ahora pongo esto acá y devolvemos. Y bueno, ya para regresarlo, hay otras formas de hacerlos, pero ya serían con algoritmos especiales. Yo lo que recomendaría es que, ya conociendo los conmutadores bastante básicos, esos podrían aplicarlos a casi cualquier intercambio. Pero ya digamos que se encuentran con un intercambio como el de la D y la S, que es bastante complicado y no saben cómo implementar alguno de los conmutadores. Ahí sí podrían revisar algoritmos que se encuentran por internet. Ya sé que algunos speedcubers comparten su hoja de Tristal. Yo el que más usé fueron la hoja de Tristal de JPerm, que eso me ayudó bastante. Y ya con el tiempo, cuando van entendiendo, ya ustedes van creando sus propios algoritmos. Y bueno, espero que este video les haya ayudado a comprender los computadores básicos que se utilizan en el intercambio de aristas en Tristal. Y ya en un próximo video haré explicando para esquinas. Nos vemos pronto.